Eh, las condiciones necesarias para esta fotosíntesis se dan que la mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando la energía luminosa, ¿no? Eso lo hacen las plantas y ciertas cianobacterias, nada más. Y ¿cuál es el objetivo de esta fase lumínica? La conversión de la energía química en energía lumínica en energía química. Y esa energía química es la que vamos a utilizar para poder sintetizar moléculas orgánicas y a partir de ellas hidratos de carbono representados por la glucosa, aminoácidos, lípidos y demás necesarios para la vida de las plantas. Y bueno, en un futuro va a ser el insumo de vida para los animales y el hombre. La mayoría de los seres vivos, dice al final, dependen directa o indirectamente de la luz para conseguir el alimento, por supuesto, porque si no hubiera fotosíntesis no tendríamos a las plantas y no tendríamos de qué alimentarnos, ¿no? En realidad, la fotosíntesis es un proceso muy complejo, a pesar de que pueda resumirse de esta manera tan simple, que es lo contrario a lo que habíamos visto en la oxidación de la molécula de glucosa. Aquí partimos de la reacción esa que habíamos visto, glucosa más oxígeno da dióxido de carbono más agua más ATP. En este caso, aquí viene que es 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más la energía lumínica a través de enzimas y en presencia de los pigmentos representados por la clorofila, se pueden formar moléculas de glucosa más oxígeno, ¿no? Que se libera. Una parte del oxígeno se disipa y se utiliza en la oxidación, en la respiración de las mismas plantas y otra parte se elimina para que sea utilizada por los animales y el hombre. Yo les pregunto, ¿qué creen que es la fotosíntesis? ¿Una reacción exergónica o endergónica? Con lo que acabo de hablar. Chicos, ¿qué creen que es la fotosíntesis? ¿Reacción exergónica o endergónica? Mirando la reacción. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Y qué crees, por ejemplo, tú que me respondes? Tal vez exergónica. No, endergónica, porque consume energía. Aquí estás fijándote que estás consumiendo. Si bien generas energía, en realidad no generas energía, sino transformas la energía lumínica en energía química, pero la reacción son reacciones de reducción, es decir, de síntesis de moléculas orgánicas. Por lo tanto, para sintetizar una molécula orgánica, lo que está pasando es necesitamos energía, consume energía. La energía que necesitamos para sintetizar moléculas orgánicas es el ATP y el NADP reducido, el nicotín adenín dinucleótido fosfato reducido. Entonces, es una reacción endergónica. Bien, para que podamos hablar de la fase lumínica, lo primero que debemos ver es dónde dónde se lleva a cabo esos y por quiénes son los elementos que intervienen en el proceso de transformación de la energía lumínica en energía química, ¿no? En realidad tenemos que recordar que la luz es una forma de energía radiante. La energía radiante es energía que se propaga a través de ondas, ¿no? Hay varias formas de energía radiante, por si acaso, ¿no? Ondas de radio, ondas infrarrojas, ultravioletas, rayos X y demás. Muchas de estas
formas de energía radiante, el hombre las utiliza para fines de, por ejemplo, de transmisión de la radio, la televisión, teléfono, es uso de ondas radiantes. Incluso se utilizan también para diagnósticos, para verlos por dentro. Es la base y el fundamento, por ejemplo, de los rayos X, de la resonancia magnética nuclear, el TAC, y todos esos equipos modernos que se dan, es en base a la utilización de estas formas de energía radiantes, ¿no? Y en este caso nosotros vamos a utilizar para sintetizar alimentos, ¿no? Y en este caso ondas de luz. Para recordar en física, ustedes seguramente han visto, llevan física, ¿no? Ustedes en primer año, Sí, ingeniero. ¿ya? Recordarán que es una onda, una cresta, la vale y la longitud de onda entre las dos crestas, ¿no? Bueno, esto es solamente una figurita para recordarles qué es longitud de onda. Cuando la luz choca con la materia, que en este caso van a ser los pigmentos, parte de la energía de la luz se absorbe y se convierte en otra forma de energía, que en este caso vamos a convertir en ATP y NADP reducido. Cuando en una célula la luz choca con la molécula de clorofila, la clorofila absorbe algunas de estas energías de luz que después lo va a convertir en esas energías químicas que les acabo de hablar y las va a almacenar para continuar con la segunda fase de la fotosíntesis, que en realidad ese es el proceso endergónico, es la formación de moléculas orgánicas utilizando esa energía química que hemos logrado en la primera fase, ¿no? También es importante recordar que cuando un rayo de luz pasa a través de un prisma, se rompen los colores, ¿no? Los colores constituyen el espectro visible para los humanos. Los humanos, la luz visible para los humanos está entre 400 y 500 nanómetros de longitud de onda. Algunos animales pueden ver infrarrojo y otros quizás existan que puedan ver en rayos X, ¿no? Por ejemplo, los mamíferos, se saben, que pueden ver en la noche, lo que no ocurre con los humanos. Si se fijan ustedes esta gama de longitud de onda, apenas esto es lo que es visible para el hombre, ¿no? Hay otros animales que son capaces de percibir estos microorganismos que puedan percibir los ultravioletas o infrarrojos, ¿no? Es importante que el color del espectro, esto es para recordar, seguramente, no sé si habrán visto en física, los colores del espectro que tiene el pigmento clorofila se debe a que absorbe mejor el violeta, el azul y el rojo, pero que nosotros lo vemos como verde. ¿Por qué la clorofila se ve verde? Justamente porque precisamente no absorbe la longitud de onda del espectro de luz que corresponde al color verde. Al no absorberlo ese color, lo refleja y al reflejarlo nosotros lo percibimos como verde. Qué interesante, ¿no? Este fenómeno en realidad absorbe los otros colores, pero no el verde. Y por lo tanto, al no verlo, se refleja y nosotros lo percibimos como verde. Por si acaso, los pigmentos mayoritarios son la clorofila, pero que se encuentran también otros tipos de pigmentos que son camuflados, digamos, con el verde, porque los carotenoides pueden ser rojos, medios anaranjados, algunos medios lilas, pero como la cantidad es superior de los cloroplastas, generalmente camuflan los otros pigmentos. Solamente justamente en esta época la concentración de clorofila disminuye y es que podemos distinguir más a los otros pigmentos, ¿no? Que van a ayudar también en el proceso de la fotosíntesis en esta etapa, ¿no? Los carotenoides y demás. Aunque nunca dejan de existir los cloroplastos, ¿no?
Dice el color con el que percibimos un objeto, esto para recordarles, nomás se los he puesto aquí, ¿no? Cualquiera, un objeto cualquiera está determinado por el tipo de longitud de onda que ese objeto no absorbe. Si lo absorbiera, no pudiéramos percibirlo. Percibimos solamente lo que no absorbe. Así, un ejemplo, un objeto que nosotros percibimos como, por ejemplo, negro, incluso en el día lo que vemos negro, es un objeto que absorbe todas las longitudes de onda de luz, todo el espectro, porque recordemos que el negro es la ausencia de colores. En dibujo ustedes seguro han visto eso, que negro es ausencia de color. Es por lo que el negro es un color utilizado para atrapar el calor también. ¿Por qué? Porque absorbe casi todos los colores y nosotros lo percibimos como negro. Un objeto que percibimos como blanco es un objeto que no absorbe ninguna de las longitudes de onda. Al contrario del negro, el blanco no absorbe longitudes de onda, por lo que el blanco es la presencia de todos los colores. Pero como son tantos colores, nosotros lo vemos, no, como no el objeto no absorbe ninguno, lo vemos con los colores con el color blanco. ¿Cuándo lo percibimos? Cuando hay, por ejemplo, cuando se pone en contacto con gotitas de agua y donde lo podemos percibir en, ¿qué se llama? Ese fenómeno que se da en el arco iris. Ahí vemos casi todos porque cada uno de ellos se ven los colores con sus diferentes longitudes de onda. Aquí está las longitudes de onda de cada uno de los colores. Ahora, las clorofilas, ¿no? Hay varias clases de clorofila. Generalmente se la designa como clorofila A, B, C, D y pueden haber otras. Las más concentradas son la A y B, ¿no? Bueno, lo interesante de la estructura de la clorofila, por ejemplo, la clorofila A tiene un grupo metilo, en cambio la clorofila B, en lugar de este grupito metilo que está aquí, tiene un grupo ácido, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esta estructura? Es que hay un mineral que está en el corazón de esta estructura, ¿no? Que en este caso es el magnesio. Por eso hablamos tanto del magnesio como un elemento central para los humanos en la estructura de, no solamente de la hidroxiapatita, que así se llama la estructura ósea, sino también para la estructura muscular, juega roles importantes, ¿no? Y por eso es que su concentración, el magnesio, es importante en el ser humano. ¿Cómo podemos mejorar la concentración de magnesio en los humanos? Es consumiendo hojas verdes. Por todas las hojas verdes, todas las hojas de plantas tienen cantidad, además de otros alimentos, ¿no? Cantidades importantes de magnesio. Las personas que no consuman vegetales tienden a tener concentraciones de magnesio mucho más bajas. Como les decía, esta es la única diferencia en este R, en la estructura de la clorofila A de la B. Están los grupos que están presentes en el tipo de clorofila A y en el clorofila B. Lo demás es idéntico. Y aquí se nota claramente esa estructura donde el magnesio es el elemento central de esa estructura. Sin embargo, a pesar de tener una estructura muy parecida, la longitud de onda, de absorción de la longitud de onda entre la clorofila A y B es diferente. Por ejemplo, la longitud de la clorofila A, su longitud de onda de absorción máxima está muy cercana a los 400. En cambio, en la B, más cercana a 500 nanómetros de longitud de onda, ¿no? Es diferente. Dice, los organismos autótrofos también poseen, como hace rato les había dicho,
pigmentos carotenoides que pueden ser de colores anaranjados, amarillos o rojos. Pero el color verde de la clorofila generalmente enmascara esos pigmentos, los cuales, sin embargo, se pueden ver en las hojas durante el otoño, cuando disminuye la cantidad de clorofila, justamente en esta época. En nuestro país no es tan marcado el otoño, como seguramente, bueno, no sé si ustedes han viajado, pero por lo menos en revistas y en algo, en fotos habrán visto cómo son los otoños en Estados Unidos, en Europa o en la, ¿cómo se llama? En Japón, donde realmente se ven todos los tonos de amarillos, más oscuros, más claros, pasando por anaranjados a cafés, una belleza. Aquí son algunos árboles se ponen sus hojas de ese color, digamos, más cafés, pero lo más que ocurre aquí es que en algunos árboles se caen sus hojas, ¿no? Porque algunos, a pesar del intenso frío, todavía mantienen sus hojas. Los carotenoides también absorben luz, pero son menos importantes que la clorofila. ¿Por qué? Porque la concentración de carotenoides es mucho menor a la concentración de clorofilas. No porque sean ineficientes, sino por la cantidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las longitudes de onda en las que digamos, absorben mayor cantidad los otros pigmentos, ¿no? El betacaroteno, bueno, ya sabemos de la clorofila A y la clorofila B que hemos visto, la picoeritrina, picocianina y, bueno, hay otros pigmentos más que tienen diferentes longitudes de onda para ser absorbidos. Lo importante es que en cualquiera de estos pigmentos, ¿no? Que se encuentran, ya van a ver en las gramas de los tilacoides, estos pigmentos dan lugar a, digamos, complejos antenas se llaman, ¿no? A estas moléculas de pigmentos fotosintéticos, que son los lugares donde los haces de luz van a ser, digamos, recibidos, pero la longitud de onda o la energía del fotón es tan fuerte que antes de llegar al centro de reacción, es decir, donde vamos a romper la estructura de la molécula de agua, liberar electrones y protones, tienen que pasar por otros puntos de las moléculas de pigmentos para descargar parte de la energía contenida, hasta que al disminuir la cantidad de energía recibida por este fotón, llegue al centro, a la molécula pigmento también, pero al central donde se van a realizar las reacciones de liberación de sus electrones y protones. ¿Dónde ocurre el proceso de la fotosíntesis? Quizás esto debería estar adelante en los cloroplastos, ¿no? Es en el estroma del cloroplasto ocurre la fijación del dióxido de carbono. Esta es la segunda fase de la fotosíntesis, ¿no? El ciclo de Calvi. Y las gramas, formadas por vesículas membranosas llamadas tilacoides, se relacionan entre sí. Los tilacoides por las láminas intergrama, y a nivel de la membrana de estos tilacoides y estas intergranales es donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos y donde ocurre la fase, que no sé si es la más importante, porque no ocurriría esta segunda fase sin esta primera, donde ocurre la transformación de la energía lumínica en energía química para iniciar la primera fase de la fotosíntesis, ¿no? Aquí hay figuras donde muestran justamente ya, bueno, aquí está comparando que se llama un cloroplasto con una mitocondria. Ustedes saben que en los animales y también en algunas plantas
se realizan reacciones energéticas importantísimas a nivel de los mitocondrias, ¿no? En el proceso de fotosíntesis en los cloroplastos. Aquí hay una figurita que muestra que a pesar de las apariencias, no hay una diferencia muy significativa entre mitocondrias y cloroplastos, ¿no? Entonces aquí está mostrando en la estructura de los cloroplastas. Aquí se llama, ustedes deben saber con mucho más detalle porque llevan botánica, anatomía vegetal y demás, ¿no? El estroma, la membrana externa, la membrana interna, las membranas de los tilacoides, ¿no? El espacio eh, interno del tilacoide, donde en realidad en estos lugares es donde se va a realizar ambas fases de la fotosíntesis. En la primera fase, en la que la energía lumínica se va a transformar en energía química, que están representados por el ATP y el transportador electrónico NADP reducido. Esto ya les había dicho en clase, que espero no se hayan olvidado. El NAD reducido, generalmente cuando es NAD reducido, no fosforilado, se utiliza para obtención de energía en forma de ATP en las mitocondrias, en la cadena transportadora de electrones, en la membrana de las mitocondrias. En cambio, el agente fosforilado reducido del NAD, que sería el NAD reducido, que está aquí de color verde, la energía contenida en estas moléculas de NAD fosforiladas se utilizan para realizar reacciones de síntesis. En este caso, en la segunda fase de la fotosíntesis, justamente vamos a utilizar la energía de este transportador de electrones fosforilado reducido y también del ATP, que sería la fijación del dióxido de carbono en el estroma para formar moléculas orgánicas, azúcar, aminoácidos, ácidos grasos, ¿no? Eso es bien importante. Y no nos olvidemos que al final la luz, las de luz, lo que hace es romper. Hay una fotólisis, ¿no? Lo que es la energía lumínica va a romper a la estructura del agua, liberando electrones y protones. Tanto los electrones como los protones van a generar energía, ¿no? Y un residuo, porque en realidad los electrones y los protones se van a utilizar de la molécula de agua. El oxígeno, también liberado cuando haya la hidrólisis de esta molécula, se va a eliminar una parte ser utilizada en procesos de respiración de la planta y el otro va a ser eliminado con producto de desecho que va a ser utilizado por el hombre y los animales para poder hacer la reacción inversa. El oxígeno que nosotros necesitamos son para las reacciones de oxidación. Es decir, si no tuviéramos oxígeno, no podríamos realizar la oxidación ni de carbohidratos, ni de proteínas, ni de lípidos para liberar energía en forma de ATP. Jóvenes, ¿están entendiendo, no? Cuidado que les pregunte, no como olor, sino preguntas de razonamiento y después no estén pudiendo contestar. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿siguen ahí? Sí, doctora. Ay, menos mal, que por lo menos tú me contestes, porque tus compañeros parece que estuvieran durmiendo. Bueno, entonces ahorita vamos a tratar de lo que les estoy diciendo. Esta energía lumínica en realidad
lo que busca es romper la estructura de la molécula de agua, liberando sus electrones y sus protones, que ya vamos a ver cómo hacen para ser captados y transformarse en ATP y NADP reducido. Aquí se van a encontrar los finalmente como productos de esta ruptura de la molécula de agua con la energía lumínica y se van a transformar en estas formas químicas de energía, ¿no? Y el oxígeno es un producto de desecho, ya que ya les he dicho que puede ser utilizado por la misma planta o liberado al medio para la utilización de los animales y el hombre, ¿no? Entonces, en esta segunda fase de la fotosíntesis, con la energía proveniente de estos elementos, van a poder fijar y transformar el dióxido de carbono en moléculas orgánicas, representados por el azúcar, ¿no? Por la sacarosa, pero en realidad no solamente se forman hidratos de carbono, también se forman aminoácidos o ácidos grasos, ¿no? En las reacciones dependientes de la luz, entonces en ella participan los pigmentos, ¿no? Que son los, digamos, centrales de recibimiento de la longitud lumínica, los transportadores de electrones, que es donde se van a acumular la energía, las enzimas necesarias para ese proceso, que están localizados en la membrana del tilacoide, ¿no? Los productos de esta fase son los el producto final son el nicotín adenín dinucleótido fosfato reducido y el adenosín trifosfato. Ambos son necesarios para la fijación del dióxido de carbono, ¿no? Aquí dice lo que les había dicho también, que se produce oxígeno que si bien puede ser consumido en parte por las plantas en la respiración, la mayor parte del oxígeno se libera al medio externo para ser utilizados por los animales y el hombre. Bueno, este es el esquema para lograr la transformación de los electrones y protones en energía química, ¿no? Dice, los fotones, cuantos de luz, son cantidades discretas de energía que se propagan como ondas. Según la longitud de onda, los fotones tienen diferentes energías. Por ejemplo, a menor longitud de onda, mayor energía. Mayor longitud de onda, menor energía. Esto se cumple. Estos organismos utilizan los electrones del agua, no se olviden esto, porque es la química, es la base de esta fase lumínica. Los electrones del agua y la energía del sol para convertir el dióxido de carbono en compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, el primer fotón, porque en realidad en este proceso recibe o acepta 2 fotones de luz, ¿no? Este primero lo que hace es romper a la estructura de la molécula de agua, capturar sus electrones que van a pasar por un conjunto de estructura de naturaleza proteica, que estos compuestos de naturaleza proteica tienen el objetivo de ir disminuyendo la carga energética de los electrones producidos por el fotón de luz a niveles energéticos menores. En la primera fase de la fotosíntesis 2, cuando pasan a través de estos centrales energéticos que son de naturaleza proteica, es donde se forma, donde los electrones terminan siendo aceptados por el ADP, adenosín difosfato. Estos son los electrones liberados por la molécula de agua, que son, digamos, atrapados por la adenosín difosfato para formar adenosín trifosfato, moléculas de ATP.
Entonces, como ya parte de esto, la fuerza, digamos, eléctrica por el haz de luz ha ido disminuyendo al pasar por estos centrales proteicos, la carga energética disminuye a tal punto que es posible recibir otro haz de luz. Nuevamente, cuando se recibe otro fotón, otro haz de luz, la carga energética nuevamente va a subir y, bueno, va a ser también reacciones de óxido de reducción para finalmente a través del fotosistema el aceptor en estas reacciones redox sea el NAD oxidado, nicotina adenina dinucleótido oxidado, que permita atrapar a los electrones liberados y transformar el NADP reducido, ¿no? Esa es la reacción de esta fase. Dice, los electrones regresan a un nivel de energía más bajo al pasar por una cadena transportadora de electrones en forma muy parecida a lo que ocurría en la respiración celular, ¿no? Reacciones centrales energéticos que permiten reacciones de óxido reducción para poder atrapar los electrones, ya sean con el adenosindifosfato o con el NAD, digamos, NADP oxidado y transformarse en NADP reducido. Paralelo a la captación de los electrones por la ruptura de la molécula de agua, los electrones pasan por estos centrales, digamos, energéticos, ¿no? Tanto del fotosistema 1, que acepta un fotón, y el fotosistema 2, que acepta otro fotón. Empezamos en el fotosistema 2, que acepta un fotón, y en el fotosistema 1, el siguiente fotón, ¿no? Cuando se rompe la estructura de la molécula de agua, los electrones pasan por estos centrales, pero paralelo a eso libera sus protones. Los electrones son los que van a pasar por aquí hasta formar ATP, pero sin embargo sus protones van a ser liberados al revés de lo que ocurre, está también, al revés de lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones. En la cadena transportadora de electrones, los protones pasaban de la fase interna a la fase intermembrana. Aquí ocurre lo contrario. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Pero igual se produce una gradiente de concentración, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los electrones, primer paso, son capturados por la plastoquinina, luego al citocromo C, luego pasa a la plastocinina, a la fedecina, al citocromo y demás, hasta ser capturados por los elementos, digamos, por los receptores de electrones, que en este caso es el NADP oxidado o el ADP, que va a capturar también. Bueno, aquí está mostrando que, bueno, en la anterior gráfica, en esta habíamos visto que que la cadena transportadora de electrones también aceptaba al ADP y le cedía su electrón para formar ATP, pero no es el único lugar. Y aquí mismo estamos viendo que la ADP, adenosindifosfato, captura la energía cedida por estos centrales energéticos para formar ATP. Pero no solamente se forma ATP de esa manera, sino que los protones que van a ser colocados en la matriz, digamos, del cloroplasto, van a crear una gradiente de concentraciones, es decir, aquí van a haber muchos protones
y aquí va a haber mucho menos y se van a ver obligados a pasar por este compuesto llamado ATPasa, que lo que hace es permitir el paso de los protones para ser capturados por el adenosindifosfato y formar adenosintrifosfato, ATP. Entonces, hay dos momentos en este proceso, en esta fase, o lugares, yo diría, donde se pueden sintetizar ATP. Aquí hay un dibujito de lo que ocurre en el proceso de fotosíntesis, esa reacción que habíamos comenzado indicando que el dióxido de carbono más agua producían moléculas de glucosa con liberación de oxígeno y también de algunas moléculas de agua, ¿no? Pero en general esto no se escribe. ¿Cómo es en esta fase que la energía lumínica es la que va, una vez que son captadas por los centrales energéticos, los responsables de romper a la molécula de agua, de producir la hidrólisis, y los electrones van a pasar a través de reacciones de óxido-reducción hasta ser capturados tanto como hemos visto en las anteriores diapositivas, ser captados en forma de ATP o de NADP reducido, ¿no? Elementos necesarios para pasar a esta segunda fase, que es la fabricación de azúcares, ¿no? Moléculas orgánicas, ¿no? En presencia de dióxido de carbono. Aquí también se necesita un poco de agua para que ocurra como un refuerzo en la síntesis de moléculas orgánicas, ¿no? Porque actúan enzimas que necesitan agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este gráfico está comparando las reacciones de óxido-reducción que ocurren en la membrana de la mitocondria, a través también de reacciones de óxido-reducción. ¿Quiénes son los elementos que van a aportar la energía en el caso de la mitocondria? ¿Se acuerdan? Son los agentes reductores como es el NAT reducido o el FAT reducido, los que van a proporcionar los electrones y los protones, ¿no? Y en este caso también había una gradiente de concentración creada porque los protones son los que van a pasar de un lugar a otro y los protones van a ir a la intermembrana en el caso de la mitocondria. En el caso del cloroplasto, aquí la energía que actúa sobre las centrales energéticas van a tener la fuerza necesaria para romper las moléculas de agua, liberando electrones y protones, ¿no? Los electrones, este es electrón, va a pasar por una serie de reacciones de óxido-reducción, va a disminuir su carga electrónica. Por eso en el fotosistema 1, porque este es el proceso, el primer fotón es afectado por el fotosistema 2 y el segundo fotón, porque al bajar su carga puede ser capaz de recibir otro fotón, lo va a hacer en el fotosistema 1, ¿no? Lo cierto que como producto de la energía contenida en el fotosistema 1 es que se va a formar el agente reductor NADP reducido. En cambio, la energía en este fotosistema 2 se forma el ATP. Pero el ATP y este otro producto son los necesarios para la síntesis de moléculas orgánicas. Cuidado que les esté preguntando dónde y cuándo ocurren estas cosas. Entonces, en resumen, para fabricar estos compuestos orgánicos se necesita ATP y poder reductor. Poder reductor en este caso es fosforilado. El poder reductor fabricado es el NADP reducido y del NADP oxidado, utilizando la energía capturada de luz para transformar los electrones de baja energía del agua a electrones de alta energía en el NADP reducido, ¿no? No se olviden que la forma fosforilada
que captura electrones. Estos se utilizan siempre en reacciones de síntesis. Se utiliza, por ejemplo, para la síntesis, en este caso, de moléculas de glucosa, moléculas de ácidos grasos o de aminoácidos, ¿no? Entonces, también hemos visto que para formar este ATP y el NADP reducido se necesitan dos fotones. El primero se utiliza para formar ATP en el fotosistema 2 y el segundo para formar el poder reductor en el fotosistema 1. Entonces, otra cosa que de recordar, que el ATP y el NADP reducido se sintetizan en el cloroplasto, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto que en el fotosistema 2 es el ATP y en el fotosistema 1 el NADP. Esta es una figurita también bien bonita que muestra justamente lo que ocurre en el fotosistema 1, en el fotosistema 2, ¿no? A lo largo de la membrana de los tilacoides del cloroplasto, ¿no? Eso es lo que estamos mostrando. En el fotosistema 2, ¿no? La formación de ATP y en el fotosistema 1 la formación del agente reductor. Bueno, aquí está lo mismo. Lo importante es que no se olviden de que el fotosistema 2 rompe en realidad no una molécula, sino dos moléculas de agua. Y al hablar de dos moléculas de agua, que estos electrones van a liberar protones, electrones y oxígeno, ¿no? Lo cierto es que en realidad, si hablamos de dos moléculas de agua, se forman 4 átomos de hidrógeno, porque H2O es, ¿no? 2 por cada molécula. Y como son dos moléculas, 4 protones. Ahora, la segunda fase de la fotosíntesis, que sería el ciclo de Calvin, es la fijación del carbono en forma de dióxido de carbono, que ustedes saben es el producto de desecho de nuestra respiración, lo que nosotros eliminamos, igual que los animales, el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono de la atmósfera se combina con un derivado de azúcar de 5 átomos de carbono, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Por una enzima específica. Y con agua, dando lugar a 2 moléculas de un compuesto que tiene 3 átomos de carbono, que recibe el nombre de 3-fosfoglicerato, ¿no? Porque 5 más 1, 6. Y da lugar a un compuesto de 3 átomos de carbono, ¿no? El gliceraldehido 3-fosfato. Como solo tiene 3, se forman 2 moléculas. Esta reacción está catalizada en el estroma por la enzima, quizás la más abundante de la naturaleza, que es la ribulosa bifosfato carboxilasa, ¿no? Este ciclo se llama ciclo de Calvin. Este ciclo de Calvin, por si acaso, consume 3 moléculas de ATP y 2 NADP reducidos por cada molécula de dióxido de carbono. Puedo hacer ejercicios con esta información. Entonces el dióxido de carbono se va a unir a una molécula de 5 átomos de carbono. Aquí solo había un átomo de carbono. Se une a una de 5, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. A través de reacciones intermedias va a dar lugar a 2 moléculas de 2 moléculas de fosfoglicerato, ¿no? 1 y 2. Fosfato. Llamada también fosfoglicerato. Este conjunto de reacciones están dadas sobre este ciclo llamado ciclo de Calvin, en el que vemos entonces que 3 moléculas de dióxido de carbono se necesitan para unirse al 3-fosfoglicerato. Aquí hay un consumo energético en forma de ATP y formar 1,3-bifosfoglicerato. Y aquí hay otra demanda energética, pero en este caso el consumo y el aporte de energía es por el NADP reducido para formar gliceraldehído 3-fosfato.
Aquí está indicando el número de átomos de carbono que todavía tiene. Luego, esta es capaz de liberar una de las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que será utilizada en la síntesis de las moléculas orgánicas. A partir de la molécula de gliceraldehído 3-fosfato se formarán azúcares, ácidos grasos o aminoácidos, y las otras dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato continuarán el ciclo de Calvin para regenerar la molécula de ribulosa 1,5-bifosfato que se ha unido, al dióxido de carbono, eso no les expliqué, y formar las moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿no? En esta parte del ciclo de Calvin, entonces las moléculas que quedan restantes después de que una molécula ha sido desviada para la síntesis de moléculas orgánicas, va a transformarse liberando parte de su energía en ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato requiere energía también para recuperar a la molécula ribulosa 1,5-bifosfato y de esta manera continuar el ciclo. Esta reacción está catalizada, entonces no se olviden, por la molécula más importante, que es la ribulosa bifosfato carboxilasa, que es la que permite la unión del dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Este ciclo, también llamado ciclo de Calvin, ¿no?, vuelve a repetir, consume 3 moléculas de ATP y 2 de NAD reducido, ¿no? Aquí estamos viendo una y los ATPs. No, esto de peroxisomas no vamos a ver todavía. ¿Alguna pregunta, chicos? Jóvenes. Espero que haya reforzado lo que ustedes ya han visto seguramente en otras materias. Falta todavía mucho para terminar la fotosíntesis. Este proceso que hemos visto es en las plantas carbono 3. Hay algunas modificaciones de proceso cuando se tratan de otros tipos de plantas que hacen fotosíntesis carbono 4 o las CAM, ¿no? Que lo vamos a ver más rápidamente, pero lo que yo quería era que ustedes entiendan este proceso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ay, mis alumnos dormidos me matan. Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso es todo, jóvenes. Ni así hablan, ni se despiden de mí. Buenas noches, jóvenes. De verdad, pónganle un poco más de ánimo. Espero que esto ha sido muy facilito, que ya han escuchado seguramente de diversas formas este proceso y que, bueno, no tengan dudas porque después vienen todavía partes más importantes y no se olviden que es harto el contenido desde parcial. Buenas noches, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Quería noches. consultarle cuándo nos va a avisar las notitas de los exámenes. Ahí, mira, me he olvidado. El lunes, chicos, les prometo darles el lunes sus notas, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. De que a ustedes.